La madurez no se mide por la edad, sino por la sabiduría y la capacidad de tomar decisiones justas. Platón. Ayer era inteligente, así que quería cambiar el mundo. Hoy soy sabio, así que me estoy cambiando a mí mismo. Rumi. Para mí, como lo he dicho varias veces por aquí, la mayor tarea, el mayor propósito de nuestra vida es nuestro crecimiento, nuestra evolución como personas. Porque resulta que si yo crezco, si yo evoluciono, toda mi vida se arregla. Si yo en mi interior empiezo a evolucionar, mis circunstancias exteriores cambian y mi vida se vuelve, por lo tanto, más extraordinaria, una vida mucho más agradable. En este episodio de las Notas del Aprendiz te voy a contar qué es lo que nos han dicho algunos de los más importantes filósofos de la historia acerca de la madurez, y te voy a dar 10 señales de las personas maduras, 10 características de las personas maduras, para que puedas hacer un chequeo a ver si vas por el buen camino, si vas avanzando en la vía de la madurez y la sabiduría. Porque resulta que cuando evolucionamos, cuando crecemos, cuando nos hacemos más sabios, pues nuestra vida mejora y por eso entonces podremos vivir una vida maravillosa. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador y filósofo no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que es urgente, empecemos. Bien, vamos con una pequeña definición acerca de lo que es la madurez emocional. La madurez emocional se refiere a la capacidad de una persona de manejar sus emociones de manera efectiva y apropiada, tanto en situaciones positivas como negativas. La madurez emocional se caracteriza por la habilidad de tener una visión objetiva de una situación para actuar de manera reflexiva y responsable. Incluye también la capacidad de tener empatía con los demás y de establecer relaciones saludables y significativas con otras personas. En general, la madurez emocional es un aspecto importante del desarrollo humano y es esencial para alcanzar la felicidad y la realización personal. Pues bien, la madurez emocional es clave para la realización personal y para la felicidad. Así que vamos ya con las 10 claves de las personas maduras. Y la primera es autoconocimiento. Y nos dice Aristóteles, el conocimiento de uno mismo es el inicio de toda sabiduría. El primer paso para el cambio, para el progreso, es el autoconocimiento. Cuando yo empiezo a conocerme a mí mismo, pues empiezo a ver de qué fallo, en dónde me quedo corto, cuáles son los errores que cometo repetidamente. Entonces, para nosotros ir cambiando nuestra forma de comportarnos, pues lo primero que debemos hacer es observarnos. Y no es casualidad que las personas que mayor impacto han tenido en la historia de la humanidad son personas que han dedicado tiempo a la autorreflexión, a la contemplación. Personas como Sócrates, como Buda, como Marco Aurelio, como Séneca y tantos otros, pues han logrado tener ese impacto. Seguimos todavía aprendiendo de ellos miles de años después, porque lo que ellos descubrieron en su interior sigue siendo válido hoy en día. Entonces, el primer paso para nosotros evolucionar es empezar a observarnos. ¿Qué nos sirve como práctica para eso? La meditación y, por ejemplo, también algo que hacía Marco Aurelio, que era llevar un diario. En un diario podemos ir reflexionando acerca de lo que está pasando con nuestra vida y esa reflexión continua, esa reflexión diaria nos ayuda a crecer. Y a propósito de sabiduría, si quieres seguir profundizando en todas estas ideas y si quieres conocer una metodología que te va a decir paso a paso cómo poder ir avanzando hacia la madurez, hacia la sabiduría, te invito a que le eches un vistazo a mi curso La Sabiduría del Bienestar. Es un curso de 10 pasos que están diseñados para ayudarte en tu evolución. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que le eches un vistazo. Ahora vamos con la segunda, autenticidad. La autenticidad es la expresión de nuestro ser verdadero, Aristóteles.
Cuando yo me conozco a mí mismo, ¿qué es lo que ocurre? Pues empiezo a ser mucho más auténtico. Resulta que nosotros los seres humanos somos tremendamente influenciables por nuestro entorno. Miremos una cosa. Cuando tú estás, por ejemplo, pasando mucho tiempo con un amigo, lo que vas a notar es que muchas de las expresiones, de la forma de hablar, de moverse de tu amigo empiezan a pegársete a ti también. Vemos que una pareja de amigos que pasa mucho tiempo comparten muchas formas de hablar, muchas expresiones, incluso muchos gestos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en las parejas que llevan mucho tiempo. O, claro, cómo no, con los hijos. Muchas veces vemos los hijos y hablan igualitos, se mueven igual que sus padres. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque nosotros somos muy influenciables por las otras personas a nuestro alrededor. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nos va influyendo lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la televisión, lo que leemos en la prensa, las películas, las series que vemos. Todo eso empieza a influenciarnos y empiezan a modificar nuestro comportamiento. Pero cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, pues empezamos a poner una barrera a esa influencia externa y empezamos a ser más guiados por nuestro interior. Entonces, vemos que los adolescentes son súper influenciables. Cuando uno era adolescente, normalmente veía en el colegio cuáles eran las personas que uno consideraba más cool y trataba de ir copiando cómo se movían, cómo se vestían, cómo hablaban. Los adolescentes están muy pendientes de eso, de qué hacen los otros para ir copiando, porque están tratando de buscar su identidad. Sin embargo, uno de los rasgos de la madurez es que ya yo no baso mi personalidad en lo que hacen otros, sino que está construida desde el interior. Y por supuesto, la autenticidad es la clave para la realización personal. Simone de Beauvoir. Si tú no eres tú mismo, es muy difícil que tengas una vida plena, una vida verdaderamente satisfactoria. Si tú has tomado tus decisiones y has guiado tu vida de acuerdo con las influencias externas, pues no has podido expresar eso que realmente eres. Y cuando uno no puede expresar quién verdaderamente es, por lo general genera frustraciones, genera insatisfacción e incluso puede generar algunos desórdenes psicológicos peores. Así que la autenticidad es clave para una vida plena. Continuemos con la siguiente. Autoconfianza. Las personas que van construyendo autenticidad también empiezan a reflejar confianza en sí mismas, y esa confianza entonces permite que las personas puedan afrontar los retos de la vida con una mejor actitud, porque cuando yo confío en mis capacidades, pues no me arrugo ante los desafíos que me presenta la vida. Eso es lo que nos dice Bruce Barton. Todas las cosas espléndidas han sido conseguidos por aquellos que se atrevieron a creer que algo dentro de ellos era superior a las circunstancias. Nosotros tenemos la capacidad de lidiar con cualquier cosa que se nos presente en la vida. Tenemos las herramientas en nuestro interior, hay una gran fortaleza. Marco Aurelio era consciente también de eso y decía que esa fortaleza interior que todos tenemos nos brinda la capacidad de enfrentar todos los desafíos. Y eso mismo era lo que nos decía Marie Curie. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Las personas inmaduras tienden a desconfiar de sí mismos, se sienten incapacitadas, se sienten impotentes para lidiar con los desafíos de la vida. Por el contrario, la confianza en la fortaleza interior, la confianza en las capacidades propias, pues es un signo clave de las personas maduras. Vamos con la siguiente, humildad. La humildad es la virtud de los sabios, Sócrates. Cuando me conozco a mí mismo, surge también la confianza, y la confianza nos brinda humildad.
¿Qué ocurre? La humildad no es pensar menos de uno. La humildad no es decir, no, es que esto yo lo conseguí por pura suerte. No, es que yo no soy tan bueno. No, es que yo no soy capaz de eso. No, eso es por debajearte. Eso es menospreciar tus capacidades. ¿Cuál es la verdadera humildad? Pues la humildad verdadera es no necesitar estar alardeando para ganarnos la aprobación de los demás. Resulta que cuando una persona es insegura, ¿qué necesita? Estar tratando de impresionar a los demás porque necesita la aprobación, la aceptación de otras personas. Por el contrario, las personas que en su interior se sienten bien, se sienten seguras, se sienten auténticas, tienen confianza, no necesitan estar cacareando sus éxitos porque para ellos la opinión de los demás no es tan importante. Ellos ya cuentan con su aprobación, con su aceptación. Entonces, la verdadera humildad es fortaleza porque nace de la autenticidad. Yo no necesito que otros me aprueben. Yo ya sé que estoy obrando bien. Yo ya sé que tengo grandes capacidades, que puedo lograr muchas cosas. Entonces no necesito estar mostrándole a los demás, tratando de impresionar a otros con cosas que ni siquiera he conseguido. Esa es la verdadera humildad. Vamos con la quinta, responsabilidad. La responsabilidad es el signo de la madurez. Aristóteles. La responsabilidad es hacernos responsables de nuestra vida. Y es que es así, nosotros somos los responsables de todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Esto no quiere decir que somos culpables por todo, no, pero sí somos responsables. Me explico. Por ejemplo, si tienes un amigo, un conocido, un familiar que te traiciona, que hace algo malo, eso no es tu culpa, fue la otra persona la que decidió obrar de esa manera. Sin embargo, sí es tu responsabilidad ver cómo vas a superar eso, ver cuáles son las acciones que tienes que realizar enseguida. Y es que aquí es donde vemos que responsabilidad viene de dos palabras. Respond de respuesta y habilidad de habilidad. Así que responsabilidad es la habilidad para responder ante cualquier situación de tu vida. Tú tienes la habilidad y el deber de responder de la mejor manera ante las situaciones de la vida. Que la economía está complicada y que eso entonces hace que los negocios sean más difíciles, que el empleo sea más difícil, eso no es tu culpa. Pero es tu responsabilidad saber cómo vas a enfrentar esa situación. Las personas maduras se hacen responsable de todo. Por el contrario, las personas inmaduras viven echando la culpa a todas otras cosas. Todo es culpa de otros. No, es que mis padres no me dieron las herramientas. No, es que mis padres no me dieron la educación. No, es que la economía. No, es que son los ricos. No, es que es mi jefe. O sea, para las personas irresponsables, inmaduras, los culpables siempre son los demás. Por el contrario, las personas responsables, maduras, pues asumen esa responsabilidad por su vida y de esta manera se vuelven proactivas. Siempre están pensando cómo solucionan las cosas de la mejor manera. Continuemos. Autocontrol. El autocontrol es la clave de la libertad. Las personas responsables saben que sus acciones tienen consecuencias. Por ejemplo, una persona irresponsable se puede ir de fiesta en días de semana y al otro día pues se va a su trabajo o a la universidad o al colegio en unas condiciones deplorables. Eso es un signo de irresponsabilidad. Las personas maduras son responsables con las consecuencias, pero para ejercer esa responsabilidad, para poder frenar nuestras acciones, ¿qué necesitamos? Autocontrol. Y el autocontrol, como nos dice Epicteto, es clave para la libertad. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no tengo autocontrol, yo no estoy decidiendo qué es lo que voy a hacer. Yo no soy el que está guiando mi vida, sino que son estímulos externos. Hay gente que, por ejemplo, no puede controlarse ante la pornografía, ante los dulces, ante el licor o ante muchas otras cosas. Entonces,
No soy yo el que estoy eligiendo en libertad qué es lo que voy a hacer, sino que son estas tentaciones, esos estímulos los que están controlando mi vida. Por eso el autodominio, el autocontrol es clave para la libertad y por lo tanto el autocontrol es un medio para lograr la virtud y por lo tanto la felicidad. Aristóteles. Si no tengo autocontrol, no puedo ser feliz, porque normalmente las personas con poco autocontrol pues destruyen su carrera profesional, destruyen su salud, sus relaciones no son las mejores porque no pueden resistirse a ninguna tentación, a ningún placer de corto plazo. Por el contrario, el autocontrol me permite actuar de manera virtuosa y, como ya nos han dicho muchos de los grandes filósofos, la virtud es la felicidad. Sigamos. 7. Empatía. La empatía es la base de la moralidad. Friedrich Nietzsche. La empatía es la base de la moralidad. ¿Por qué? Pues resulta que cuando yo me pongo en los zapatos de otra persona, pues puedo ver qué es lo que debo hacer o qué no debo hacer. Yo puedo, si me pongo en los zapatos de otra persona, pensar, si yo a esta persona la insulto o le quedo mal o hago algo malo, pues esa persona se va a sentir mal. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo no quisiera que eso me lo hicieran a mí porque pues yo también me voy a sentir mal. Cuando yo tengo empatía, pues entonces sé que si yo cometo ciertos actos que no son los mejores, que no son los más apropiados, voy a causar sufrimiento en otras personas. Y de esta manera, pues puedo yo evitar causar ese sufrimiento. Entonces, la empatía es parte de la madurez. ¿Qué vemos, por ejemplo, en los niños? Los niños no tienen mucha empatía. Los niños quieren un juguete que tiene otro amiguito de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Van y se lo arrebatan. Los niños hacen berrinche porque no les dan ciertas cosas y no sé qué. No tienen empatía. Ellos solo ¿qué quieren? Que les satisfagan sus deseos inmediatos. Y no están pensando en qué va a sentir la otra persona, sino que están preocupados es por lo que sienten ellos. Por el contrario, la empatía nos ayuda a ponernos en los zapatos de otra persona y entonces nos volvemos mucho más reflexivos. Y la empatía genera otra cosa que también es signo de madurez, la generosidad. La generosidad es fruto de la madurez emocional. Platón. La empatía por sí sola no basta. No basta ponerme en los zapatos de otra persona, sino que yo debo ir un paso más allá y ser generoso, tratar de ayudar a esa otra persona. Si yo solo me quedo en la empatía, pues no estoy realizando las acciones necesarias para aliviar el sufrimiento de esas otras personas o quitar un poco de la carga que tiene esa persona. Entonces, cuando nosotros desarrollamos empatía, también surge la generosidad. Ahora bien, hay algo muy importante acerca de la generosidad y es la generosidad se refleja en la capacidad de compartir aquello que es importante. Aristóteles. Si nosotros somos generosos con lo que nos sobra, pues esa generosidad no tiene mucho chiste, no tiene mucho valor. ¿Cuál es la generosidad que realmente importa cuando yo estoy siendo generoso con cosas que también son importantes para mí? Cuando soy generoso con algunos recursos míos, con mi tiempo, con mi atención. Eso es una verdadera muestra de generosidad. Dar lo que sobra, eso no tiene mucha gracia, no tiene mucho mérito. Vamos con la siguiente, aceptación. La aceptación es la clave para la libertad y la felicidad. Epicuro. La aceptación es el primer paso hacia la curación. Sócrates. Una de las características de las personas inmaduras es que luchan contra la realidad, se niegan a aceptar la realidad. Por el contrario, la aceptación es clave, es una demostración de madurez. ¿A qué me refiero? Resulta que en la vida nos van a pasar cosas positivas, cosas negativas. Y lo normal que hace una persona inmadura es que las negativas las rechaza y hace berrinches. Pero resulta que esas son cosas que hacen parte de la vida y que lo mejor que podemos hacer es aceptarlas. Una vez aceptamos con serenidad eso, podemos entonces empezar a trabajar para ver cómo las superamos. Que llega, por ejemplo, la enfermedad a tu vida, pues la persona inmadura empieza a decir por qué a mí, a sentirse víctima y es que yo qué he hecho, yo soy la más de malas, no sé qué. Pero
¿Qué es lo que debemos hacer? Aceptar de buen agrado que ya llegó, porque cuando nos negamos a aceptar lo que ya llegó a nuestra vida, pues estamos creando un problema más. Estamos poniéndonos en una situación emocional que no es la propicia para superar eso que tenemos que superar. Entonces, que llegó la enfermedad, vale, pues ya está aquí, bienvenida a la enfermedad y ahora sí ejerzo mi responsabilidad. ¿Cómo voy a responder ante esta situación? ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer? Entonces, aceptar todo lo que hay en la vida. Vamos con la siguiente. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad de construir una buena vida a pesar de las circunstancias adversas. Heráclito. Las personas maduras no se vienen abajo por las dificultades de la vida. Las personas maduras, como ya lo hemos visto, que tienen fortaleza, que tienen confianza en sí mismas, pues lo que hacen es enfrentar esas situaciones y superarlas. Y a pesar de las dificultades, como dice Heráclito, tener una buena vida. Pues bien, esas son las 10 características de las personas maduras. Dime cuáles son aquellas fortalezas tuyas, cuáles son con las que te identificas, que las voy a leer todas, amigo mío y amiga mía. Si este video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte y por aquí queda otro episodio de las Notas del Aprendiz cargado de valiosísimas lecciones. Yo en ti todos los días pienso en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos muy pronto, gladiador. Chao.